ahí en Santiago capítulo 5, vamos a leer versículo 12 hasta el final. Santiago 5, 12 hasta el final del texto, dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oramos. Amado Padre, encomendamos una vez más la enseñanza de tu palabra en este lugar a la guía de tu Espíritu. Rogamos que seas tú aquietando nuestros corazones y pensamientos y obrando para que podamos ser enseñados por tu Espíritu. Tú puedes usar la Escritura para hablar mucho más de lo que hemos de decir en este momento. Confiamos en eso, en el nombre de Jesús. Amén. Permiso. Muy bien, llegamos a la última parte de esta carta. Hoy, gracias a Dios, podemos terminarla. La pequeña exposición que hemos hecho durante este tiempo aquí sobre esto que Santiago escribió, que era pastor de la iglesia en Jerusalén. Sí, se ha llamado en el libro de los Hechos Santiago una de las columnas. Él era el hermanastro del Señor. ¿Sí? Su nombre en realidad en la Biblia aparece como Jacobo. Llega a nosotros como Santiago por traducir el nombre hebreo, griego, a latín y después castellano. Bueno, ahí todo sufre una deformación hasta llegar a ser Santiago nosotros, pero es Jacobo, el hermanastro del Señor. ¿Sí? Que se convirtió después, entendemos nosotros, de la resurrección de Cristo. Antes de eso, Santiago se oponía a Cristo, ¿sí? Y hasta a tal punto que en realidad Santiago lo que buscaba con sus otros hermanos y hermanas era que en realidad el Señor lo atrapen, lo maten, y ya por fin nosotros nos libramos de Jesús, que la verdad que está haciendo todo un alboroto en Jerusalén. Bueno, esa era la actitud de Santiago, pero se convirtió al Señor, fue salvado. Dice 1 Corintios capítulo 15 que entre las personas a quienes apareció Cristo, luego de la resurrección, es que apareció a Cefas y a Jacobo también. Jacobo es el hermano, o sea, se apareció a su propio hermano para salvarlo, ¿no? Bueno, ahí nosotros tenemos ahí el escritor y también tenemos a los destinatarios de esta carta, que eran los creyentes a los que Santiago estaba pastoreando en Jerusalén. Pero con motivo de la muerte de Esteban, Hechos capítulo 8, con motivo del martirio de Esteban, entonces lo que sucedió es que se levantó una gran persecución. Vamos a dejar que la bebé pueda estar con su mamá, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Ahí está. Muy bien, ¿sí? Con motivo de esa persecución que se levantó con el martirio de Esteban, se hizo los creyentes salieron de Jerusalén, ¿no? Salieron esparcidos, y son estos creyentes a los que Santiago les está escribiendo esta carta. ¿Para qué? Bueno, para enseñarles cómo aprovechar las circunstancias difíciles para ejercitar la fe. ¿Sí? Los momentos difíciles son oportunos para que el creyente pueda responder mediante la fe a esas circunstancias. ¿Sí? A veces nosotros pensamos diferente que la Biblia. Decimos, no, ahora no puedo responder con la fe porque mi situación es difícil. Bueno, justamente la situación difícil es para responder con la fe. Otro momento no es oportuno. Justamente la fe necesita de momentos difíciles para mostrarse en todo su poder, en toda su capacidad, para que el creyente pueda realmente ver cómo esa fe poderosa lo lleva a honrar al Señor muy a pesar del contexto que está viviendo. Eso es lo que Santiago está haciendo aquí. Animarles a ellos no a caer en la conmiseración, ¿sí? La autoconmiseración, diciendo que pobrecito de mí que estoy pasando esto, todas me salen mal, sino justamente a responder con fe en medio de esas circunstancias. Y llegamos al final, y lo que toca Santiago en esta parte final, versículos 12 al 20 del capítulo 5, son 3 actitudes de piedad.
3 actitudes de piedad que son la respuesta de la fe del creyente a 3 situaciones diferentes, ¿sí? En primer lugar va a hablar de la integridad, ¿sí? ¿Qué es la integridad? Bueno, es que uno es lo mismo en todos lados. Eso es ser íntegro. O sea, yo soy lo mismo acá que cuando vuelvo esta noche a casa. Soy lo mismo en casa y acá que lo que soy en el trabajo. Entonces eso es ser íntegro. Soy la misma persona en todo lugar que me encuentre. Los jóvenes son lo mismo acá y en su casa que lo que son en la escuela. Eso es ser íntegro. Si yo soy una persona que tengo doble personalidad, acá aparento una cosa, en casa aparento otra, y en la escuela con los amigos o en el trabajo con los compañeros aparento otra, eso se llama hipocresía, ¿sí? Pero el creyente es íntegro y lo va a abordar de una manera muy particular, porque el versículo 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Y acá viene el mandato: sino que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, ¿sí? Bueno, la idea de este texto es que el creyente no debe ser el tipo de persona que promete algo y luego no cumple, sino que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, ¿sí? Y Santiago hace alusión a la persona que jura por el cielo y por la tierra, y dice: no juren ni por el cielo ni por la tierra, ¿sí? El hecho de jurar por el cielo y por la tierra es como diciendo: bueno, nosotros en Argentina lo más popular es decir: te lo juro ¿por qué? O pues, si no, ¿por qué en Argentina? Ustedes son todos paraguayos. En Argentina te lo juro por mi mamá. Acá somos muy mameros en Argentina, aviso, ¿eh? Te lo juro por mi mamá, como diciendo: te lo juro por lo más grande que yo tengo, que es mi mamá, ¿sí? Bueno, en la cultura hebrea te lo juro por el cielo y por la tierra, o sea, no te puedo hacer un juramento más grande que este, o sea, no te puedo hacer una promesa más grande que esta, ¿sí? O si no, mirá, si te miento, que me parta un rayo, como diciendo: mirá que lo que me está prometiendo, este me lo va a cumplir. Bueno, una promesa exagerada, ¿no? Es una manera exagerada de prometer algo, ¿no? Bueno, si una persona, escuchen esto, si una persona es fiel en cumplir con lo que se compromete, entonces no necesita ¿qué cosa? Hacer un juramento. ¿Para qué voy a estar jurando tanto si yo soy una persona que siempre cumple? No necesito jurar. No necesito asegurarle al otro: mirá que sí, te lo juro por mi mamá que lo voy a hacer. No necesitas jurar por eso. Yo sé que tu sí es sí y sé que tu no es no. Entonces, si vos sos respetuoso de tu propia palabra, vos no necesitas hacer ningún juramento. Y por eso Santiago dice: no sean de esas personas que hacen promesas exageradas, te lo juro por el cielo y por la tierra que voy a ir, y después no apareces. Esa es la idea de este texto. El creyente tiene que ser íntegro, ¿sí? Cuando alguien se ve necesitado de hacer una promesa o un juramento, ¿sí?, es porque hay serias dudas de que sea responsable en cumplir. Y por eso es que a veces cuando alguien exagera mucho: no, vos quedate tranquilo, mirá, me corto un brazo y si ya sé que no va a venir. Esto es lo que va a pasar. Yo sé que no va a estar. Porque cuando alguien exagera en sus promesas, que va a hacer tal cosa o va a estar en tal lado, y ya sabemos que no va a estar. Porque está tratando de cubrir algo que ya sabemos que no es real en su vida, ¿sí? Por eso es que se ve necesitada esa persona, porque no es fiel a su propia palabra, ¿sí? Ahora, yo quiero decir que el texto no está prohibiendo el juramento jurídico ante un tribunal estatal, ¿no? Cuando uno va en algunas cortes o cuando se hace la jura para asumir un cargo de diputado, gobernador o presidente, se jura sobre la Biblia. Bueno, algunos ya no juran sobre la Biblia, ¿no? Juráis cumplir de tal manera esta función. Bueno, sí, juro. Bueno, el texto no está prohibiendo ese juramento, ni tampoco está prohibiendo el juramento a la bandera en la escuela, ¿sí? No está apuntando ahí el mandamiento por las dudas, porque dice: no, la Biblia dice que no juréis por nada, así que yo no juro la bandera. Bueno, no se está refiriendo a eso, ¿verdad? El texto, ¿sí? No se refiere a eso, sino que es una exhortación al creyente a ser íntegro, honrando sus compromisos, ¿sí? Yo tengo que ser una persona conocida porque honro mis compromisos. Si yo dije sí, yo tengo que mantener el sí. Y yo tengo que cumplir mi sí. Y si yo dije no, yo tengo que ser una persona que cumple con ese no, ¿sí? O sea, yo di mi palabra, que es sí o que es no, entonces yo me mantengo firme en cumplirlo. Eso. Y si no puedo cumplirlo, ¿qué hago? Porque se presentó algo inesperado. ¿Qué hago?
Llamo o mando un texto o un audio a la persona a la que le prometí, fulano, mengana, escúchame. Viste que bueno, no puedo, falleció mi abuelo, se presentó, bueno, pero llamo, no dejo al otro colgado por ahí que está esperando. Oye, no va a llegar, media hora ya que me dijo, y después pasa 2 días y dice, ¿sabés que me acordé que hace 2 días yo no iba a ir? No sé si te avisé, no me avisaste. Bueno, el creyente no es conocido por eso. El creyente es conocido porque es fiel a su propia palabra. Se comprometió y hace todo lo posible por cumplir. Bueno, Cristo ya había hecho esta exhortación en Mateo capítulo 5, no hace falta que lo busquen, pero él dijo lo mismo de esta manera. O sea, Santiago entiendo que está citando a Cristo, ¿no? Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de tus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal, procede, ¿sí? O sea, Cristo ya había acentuado este tema de la integridad del creyente, ¿sí? Ahora, yo quiero que nosotros prestemos atención a esto. Una cosa es expresar algún deseo. La verdad que me gustaría algún día juntarme contigo. Bueno, eso no es una promesa. Eso es una expresión de deseo, ¿sí? Otra cosa es el lunes yo me veo con vos. Eso sí es una promesa. Y ahí sí mi palabra está comprometida. Porque nosotros a veces tendemos a tomar la expresión de deseo de alguien como una promesa. Y tengamos cuidado porque son dos cosas diferentes, ¿sí? Bueno, cuando honramos nuestros compromisos, nos volvemos personas confiables. Fulano dijo que va a estar a las 8, no te das problema. Yo lo conozco. Él va a estar a las 8 aquí. Ese es el texto que Santiago está diciendo así. Debemos ser personas que cumplimos con nuestra palabra. Bueno, aplique esto a todas las áreas que usted quiera aplicarlo, ¿sí? Ya sea compromisos de horarios, compromisos de dinero, compromisos de trabajo, compromisos de lo que sea, todo esto es aplicado a eso, ¿sí? Bueno, vos dijiste que me devolvías el dinero tal día, bueno, tal día el dinero nosotros debemos ocuparnos de devolverlo allí. Bueno, dijimos nosotros que íbamos a ayudar en un trabajo, debemos nosotros estar en ese trabajo para ayudar, debemos honrar. Y si no, es mejor no comprometerse. Es mejor no comprometerse. Así que no seamos tan apresurados a comprometernos si no estamos seguros que vamos a poder cumplir con algo, ¿sí? Eclesiastés nos enseña eso. No seas de los que hacen apresuradamente un voto de consagración y después, ¡ay, no puedo ahora! Especialmente si hacemos un compromiso con el Señor, ¿verdad? Bueno, la segunda cualidad de piedad que presenta el texto aquí es la que encontramos en el versículo 13 y tiene que ver con la empatía, ¿sí? Esa virtud tan particular de la piedad que es la empatía. Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza, ¿sí? Me encanta cómo Santiago expresa esta virtud de una manera tan simple, ¿no? ¿Está alguno afligido? No, y a veces cuando encontramos a algún afligido, yo le voy a cantar unas cancioncitas de la Biblia para que se alegre. No le vaya a cantar a uno que está afligido. Haga oración. Porque encima parece como que usted le está refregando en la cara al afligido que usted está alegre y la persona está pasando por una aflicción. Dice, ¿está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? No vaya y se entristezca al lado del que está alegre. Comparta su alegría. Bueno, esa es la idea de lo que está aquí, ¿sí? Esa palabra empatía es muy utilizada, ¿verdad?, por nosotros, ¿no? Hoy en día. Es muy de moda esa palabra ahora. Y la palabra empatía es poder identificarnos con la situación que está viviendo el otro, ¿sí? Eso es empatía, ¿sí? Y en este verso lo vemos en el sentido más básico y general. Oramos por el afligido demostrando que su dolor nos conmueve y nos motiva a la oración para que Dios intervenga según sus propósitos en la situación de la persona que está pasando alguna aflicción, ¿no? Mostramos interés, ¿sí?, por la situación de la persona que está afligida. No decimos, bueno, este viene con mala onda, ¿no? Vamos con los que se están divirtiendo, con los que están cantando allá, vamos con no, mostramos empatía, ¿no? Le preguntamos a la persona, ¿por qué no estás bien no te veo bien como otros días? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está sucediendo? Bueno, y ahí seguramente nos vamos a enterar por qué ese día no está tan alegre la persona, ¿no? Y podemos decirle nosotros, bueno, te voy a acompañar en oración. Eso era
la manera que más básica que podemos mostrar empatía por la vida de otra persona. De ahí en más puede ampliar la palestra de cosas que podemos hacer por el otro, en orar, bueno, precisás que te acompañe, precisás que vaya a tu casa, precisás, bueno, de ahí en más un montón de otras cosas que muestran empatía, ¿no? Pero también la empatía hace que cantemos alabanza, ¿sí? Cuando alguien está experimentando una situación alegre puede ser un cumpleaños, terminar una carrera, conseguir trabajo, un nacimiento, un aniversario, etcétera, 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 ¿sí? Mostrar empatía, que nosotros nos alegramos por el momento que está viviendo la persona, ¿no? Me enteré que cumplieron 50 años de aniversario. Buenísimo, los felicito, todo lo demás. Me enteré que bueno, pudiste aprobar el examen de matemática que tanto te costó. Buenísimo, qué buen logro. Bueno, todas esas cosas que muestran empatía con la situación que está viviendo el otro. Y recordemos que generalmente nuestras situaciones o nuestro nivel de qué cosa nos pone alegre o qué cosa nos pone triste no es en todos igual, ¿sí? Quizá la persona está triste porque, como uno suele ver, y ahí es donde a mí más me cuesta, confieso que más me cuesta mostrar empatía, posteos en las redes sociales: se me perdió el Michi, estamos todos tristes en casa. Y yo confieso que a mí me cuesta mucho mostrar empatía con lo que significan los animales para algunas familias, ¿no? Pero están tristes. Bueno, ya lo van a encontrar, no te hagas problema. Y si no, hay muchos Michis por ahí. Pero eso no sería muy empático, ¿no? Muy bien. Pero cada uno tiene su nivel de sufrimiento y su nivel de alegría. ¿Sí? Hay cosas que a algunos los ponen muy alegres y quizá para uno es una cosa muy simple de la vida y no es tanto como para andar haciendo fiesta y tirando cohetes artificiales, pero bueno, hay personas para las que sí. Entonces nosotros nos mostramos empáticos con eso, ¿sí? Sí, especialmente con los niños. Para un niño son cosas muy simples las que los ponen contentos y alegres, y bueno, los mayores nosotros nos mostramos empáticos. Qué bueno que te salió ese dibujo. Y para ellos es algo muy de un gran logro, ¿no? Cosas así. Bueno, mostrar esa empatía con el otro es justamente una virtud de la piedad. Lo contrario a la empatía, ¿qué sería? La indiferencia. Decir, no me importa nada lo que te está pasando, yo tengo mis problemas. O bueno, ya está, listo, tanta fiesta por eso. La verdad que, bueno, eso es ser indiferente, ¿no? Con la situación del otro. Y eso es lo que Santiago dice aquí. Está alguno afligido, haga oración; está alguno alegre, canta alabanza, empáticos, ¿sí? Y la tercera cualidad, ¿sí?, que vemos en el texto, es la disciplina, ¿sí? Y hablamos de la disciplina en el sentido de disciplina a un creyente porque ha caído en algún pecado. Nosotros somos responsables de ejercer disciplina sobre la vida de nuestros hermanos, los creyentes, ¿sí? Dice versículo 14 de esta manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está toda la idea, ¿sí? Eso es toda una idea. Después lo que hace, a partir del ejemplo de Elías, es aclarar algo que acaba de decir, ejemplificar algo que acaba de decir. Pero ahí está toda la idea de esta idea de disciplina en el texto. Y comienza con algo interesante: ¿está alguno enfermo? ¿Vieron que hay 3 preguntas? ¿Está alguno alegre? ¿Está alguno triste? ¿Está alguno enfermo? Y esta pregunta es para expandir un tema un poquito más largo que los demás, ¿sí? Muy probablemente, entre las personas a las que les escribe Santiago, algunos estaban enfermos, pero por causa de algún pecado. Y eso es lo que se trata aquí. Cuando el pecado oculto en el corazón deriva en una disciplina del Señor que trae alguna enfermedad, alguna dolencia en la vida del creyente, para que, bueno, su pecado sea llevado al arrepentimiento y confiese su pecado. Esa es la idea de la disciplina de Dios mediante una enfermedad, y esto es lo que pasaba aquí, ¿sí? Así que Santiago aborda el tema de la disciplina por causa de un pecado escondido, ¿sí? ¿Qué es un pecado escondido? Es algo que nosotros hacemos que los demás no saben. Son conductas que nosotros guardamos en nuestra vida personal y que otros no saben. Eso es un pecado escondido, ¿sí? Y nosotros, el Señor es paciente con nosotros con nuestros pecados escondidos, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, nadie se enteró,
no me cayó ningún rayo del cielo, esto debe ser que no es tan grave para el Señor. Y va la persona creyente, pide perdón y después sigue cayendo en ese pecado oculto y dice, bueno, ya está, ya le pedí perdón y sigue, y sigue, y sigue. Hasta que esto deriva en algo muy serio como una enfermedad. ¿Sí? Hay algunos casos que yo he presenciado, mejor dicho, de creyentes que han pasado por esto. Y por ejemplo, teníamos cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, y estoy hablando del año 1986, no sé si algunos nomás, alguien nació en el 86, Darío sí, vos vivías, no te hagas pero sí, los demás me parece que, pero yo estudiaba en el instituto y había un estudiante que había venido de afuera que estaba y había enfermado y los profesores y sus pastores no sabían qué le pasaba porque no se mejoraba, no se recuperaba, hasta que orando, en un momento salió a luz una situación del lugar donde él vino, que no estaba arreglado, y ahí salió a la luz, hasta que este hermano tuvo que arreglar esa situación de donde él había venido, y de ahí en más pudo tener restauración y sanación, en verdad, de su problema de salud. Así que puede pasar esto, queridos hermanos, ¿sí? Estar dispuestos a disciplinar a un hermano por su pecado es una evidencia de piedad, porque nos preocupamos por el bienestar espiritual del otro. O sea, ayudar a nuestros hermanos con algún pecado que ellos están practicando, que está oculto y que nosotros nos hemos enterado, no es ser buchón, ¿sí? Ay, qué buchón, vos vas a contarle. No, es preocupado porque el pecado destruye la vida de una persona, ¿sí? El pecado no es un juego, el pecado nos destruye. Y preocuparnos por alguien que ha caído en un pecado oculto es ser piadoso, es ayudar a la persona para que realmente no siga su vida destruyéndose, ¿sí? Es posible que alguien esté enfermo y solo sea una cuestión circunstancial. O sea, ¿qué quiere decir circunstancial? Está enfermo porque está enfermo nada más, ¿sí? Así que no pensemos que todos los que se enfermaron es porque está ocultando algún pecado. ¿Qué te agarra una gripe? Ya sabía que vos estabas con un pecadillo por allí. Bueno, no es que todo cualquiera que se enferma es porque tiene un pecado oculto. Y eso es lo que justamente Santiago está diciendo allí. Noten lo que dice el versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Sí? Bueno, puede pedir oración, si alguien, como solemos nosotros tomar motivos de oración en la iglesia, pedimos oración si alguien se ha enfermado por algo, bueno, oremos por fulano, oremos por mengana, que está en este momento, que el Señor, si quiere en su voluntad, sanarle, le sane, pero además oremos que el Señor, a través de esta enfermedad, le ayude a crecer en su vida espiritual, a poder afirmar cosas que no estaban bien, bueno, que el Señor cumpla su propósito con la enfermedad. Y lo que dice el texto allí, ungiéndole con aceite, ¿sí? Y yo quiero aclarar eso porque de esto se ha hecho toda una doctrina que se ha practicado a través de todo el siglo pasado y se ha hecho. Y créanme que hay solo 2 versículos en la Biblia que hablan de ungir con aceite. ¿Le puede parecer? Solamente 2, y en realidad este es el más conocido porque el otro está en el Evangelio de Marcos, ¿sí? Pero solamente vamos a tomar este nomás, uno solo. ¿Por qué las demás cartas no hablan de esto, de ungir con aceite, como se hace tanto en algunas iglesias de que te ungen con aceite ante la más mínima gripe que vos tenés? ¿Por qué se ha hecho una práctica de algo que no está tan divulgado en las Escrituras? Es más, por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo que habla acerca de Timoteo, que le dice, a causa de tus frecuentes enfermedades, un poquito de vino, porque se ve que tenía problemas estomacales Timoteo, ¿sí? Pero no dice nada de ungirle con aceite a Timoteo. No dice andar con los ancianos, con el grupo del presbítero y que ellos te unjan con aceite. ¿Por qué no le dice ahí San Pablo eso a Timoteo? Porque no era una práctica, ya cuando le escribe Pablo a Timoteo, no era una práctica en las iglesias ungir con aceite. ¿Y por qué en esta sí? Recuerden esto primero, lo que dijimos al principio. Esta carta es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. En el año 50 se escribió esta carta. Todavía no estaba Pablo como misionero, todavía no se había convertido. Hacía 5 años, que se había convertido Pablo, pero todavía no estaba trabajando ni como misionero, ni estaba todavía muy conocido entre las iglesias. Pero no había ninguna otra carta, ningún otro escrito había, ni los evangelios todavía estaban, no había ningún otro escrito, este es el primero. No solo eso, todavía no había gentiles convertidos al evangelio, solo judíos. Y eso debe entenderse aquí, como una práctica de la cultura judía. ¿Para qué usaban los judíos el aceite? Bueno, ahí está el tema.
lo usaban primero como una cuestión simbólica en el Antiguo Testamento para ungir a los sacerdotes, los reyes y algunos otros ministros que tomaban como profetas, como nazarenos que iniciaban un ministerio, ¿no? El aceite era un simbolismo del Espíritu. Pero además el aceite se usaba en la cultura hebrea como un analgésico. ¿Qué es un analgésico? Algo para calmar los dolores. Y se usaba así. Entonces vos te ponías, no había un ibuprofeno en ese tiempo. No había esos metiolate ese para ponerse en las quemaduras y todo lo demás. No había eso. No se había inventado todavía. ¿Qué había? Aceite. Porque si uno ponía aceite sobre alguna dolencia, el aceite suavizaba la zona y hacía que tenga un poquito menos de dolor. ¿Se acuerdan aquel hombre que cayó, que iba de Jerusalén a Jericó, aquella parábola, que cayó preso de ladrones y que pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un escriba y no le dieron bolilla, y pasó un samaritano, lo ayudó, que estaba re golpeado por los ladrones, lo ayudó, le curó las heridas y ¿qué le puso? Aceite y vino. Aceite y vino le puso, son dos analgésicos, porque el vino contiene alcohol. Son analgésicos, eran las medicinas que tenían en ese tiempo. Entonces se usaba como un analgésico en la cultura hebrea. ¿Está enfermo? ¿Le duele el tobillo? Bueno, vamos a orar, pero no deje la medicina. Esa es la idea de Santiago acá. Está bien que oremos en la iglesia, pero usted no sea necio en no dejar de hacerse atender por el médico. ¿Han visto las personas que dicen, no, yo tengo mucha fe, no voy nunca al médico? Claro, y se está muriendo de un dolor de la panza que necesita rápido que la atienda un médico. No, pero el Señor, yo estoy orando mucho y necesito un médico. El Señor dice, puede ir y hacerte atender por el médico. Eso no es falta de fe. El Señor puede proveerle ayuda para su enfermedad por medio de los médicos. No tenga problema en utilizar algún medicamento que está recetado, ¿no? Obviamente, o que está permitido para alguna dolencia. Nosotros, después de los 40, ya soy cliente continuo del Ibupiraflex, con las contracturas y todo lo demás, y ayuda a aliviar un poco la contractura, ¿sí? No deje la medicina, ore, pero no deje la medicina. Entonces ese texto no está estableciendo una cuestión mágica del aceite. Y yo he escuchado personas que dicen, pastor, me duele la pierna, tengo un dolor, me unge con aceite. Mire, yo no unjo con aceite. ¿Sí? Ustedes saben que no tenemos esta práctica en la iglesia, porque en realidad no está en la Biblia establecido como una práctica esto, de ungir con aceite. Era una cuestión médica nomás. Hoy hay otros medicamentos, pero sí orar. ¿Sí? Así que puede ser que usted se haya enfermado porque se enfermó nomás, dice Santiago. Así que acuda a los médicos, pero también pida oración en la iglesia. No hay ningún problema con eso, ¿sí? Y dice que la idea es que aunque puede pedir oración a los pastores, no deje de usar medicina. Y es importante notar el énfasis de Santiago en ese texto, ¿no? Dice dice, únjale con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Interesante, ¿no? El Señor lo levantará. Y algunos que piensan, en el aceite está la clave. No dice el aceite lo levantará, dice el Señor lo levantará. Interesante. Y tampoco dice, es la oración del pastor la que tiene poder. No, el Señor lo levantará. Mi oración, hermano, como pastor no tiene más poder que la de ninguno de ustedes, por las dudas. Óreme usted, pastor, que usted es pastor y tiene más poder. No. Yo no tengo más poder en la oración que ninguno de ustedes. El Señor lo levantará. Ahora, y ahí pasa la parte de Santiago que quería tratar. Es posible que un creyente esté enfermo a causa de esconder un pecado y Dios puede disciplinarlo trayéndole dolor y malestar físico. Por eso es necesario pedir oración, porque si hay pecado oculto, Dios obrará en respuesta a la oración de los ancianos de la iglesia y de la iglesia misma, llevando al enfermo al arrepentimiento y sus pecados les son perdonados. Porque noten lo que dice el texto en verso 14. Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y noten esto, y si hubiere, ¿qué es ese si hubiere? Condicional. Puede que no, puede que sí. Si hubiere cometido pecados, los hermanos orando juntos van a hacer que el hermano llegue a un arrepentimiento.
Y entonces dice, si hubiere cometido pecados, van a salir a la luz, se va a arrepentir y le serán perdonados. No es que hay que hacer como en el tiempo de los judíos, estás leproso, vos pecaste, andate allá a 10 kilómetros de distancia. No, les serán perdonados. Hay gracia en el tiempo de la gracia para esto, ¿sí? Pero noten que el verso 16 amplía el tema, ¿sí? Versículo 16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Amplía las posibles causas que produjeron la enfermedad y menciona pecados de ofensas y rencor, ¿sí? Y eso puede pasar. Hermanos que están enemistados y no se están ni pidiendo perdón ni perdonando. Y eso puede traer problemas de enfermedad. No hace falta que Dios, hermanos, estén haciendo una cosa moralmente muy sucia para que Dios traiga disciplina sobre nuestras vidas. Voy a contar algo que para ustedes es nuevo. Yo sé que acá lo puedo contar porque es nuevo. Pero en mis comienzos en la vida de fe yo era muy joven y yo tenía una enemistad con un joven en la iglesia donde yo estaba. Y yo no nos hablamos en realidad, y no nos tratábamos, y yo tenía mucho rencor. Y en un momento me empezó a salir un redondelito así, el pelo se me empezó a caer en redondelito, así, como si fuese un lunar, pero el pelo se me caía así. Y fui al médico, obviamente. Eso es peladilla, me dice el médico, ¿no? Y lo segundo que me dice es, vos estás pasando por mucho estrés, me dice, por muchos nervios. ¿Te estás llevando mal con alguien? Claro, parecía mi pastor ya, pero el asunto es que era el médico. Él sabía que eso era por una gran tensión de estrés que se me estaba empezando a caer el pelo en redondelitos. Y yo ya sabía por qué era. Tenía que ver con ese rencor arraigado. Bueno, ya me estaba afectando. Gracias a Dios no quedé pelado, porque los pecados fueron arreglados y solucionados. No hace falta estar cometiendo un pecado moralmente muy sucio, humanamente hablando, para que Dios traiga disciplina sobre nosotros, hermanos. Y acá dice, por eso, confesad vuestras ofensas unos a otros y perdonados unos a otros. ¿Para que seáis qué? Para que seáis sanados, dice ahí. Para que seáis sanados. Porque es probable que esta enfermedad haya venido porque no estás perdonando a tu hermano. Porque has ofendido a alguien y no le has pedido perdón. Y quizá por eso viene esta enfermedad. Tremendo, ¿no? Lo que dice el texto aquí. Por eso habla de amplía el tema allí. La oración eficaz del justo puede mucho. Interesante la frase esa, ¿no? Del verso 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros solemos sacar esta frase de ahí y la usamos como una espada para todas las situaciones de la vida. Pero esta frase está en este contexto. La oración eficaz del justo puede llevar a aquellos que tienen un pecado oculto a confesarlo, arrepentirse y ser sanados. Esta es el contexto de esta frase. La oración eficaz del justo puede llevar al creyente que está ocultando un pecado, llevarlo al arrepentimiento. Esa oración es eficaz. O sea que cuando nosotros vemos que un creyente no anda bien, el recurso que debemos tomar a primera mano es empezar a orar por ese hermano. Y empezar a orar, Señor, quizá está ocultando un pecado. Llevarlo al arrepentimiento. Llevarlo que realmente confiese su pecado. Interesante eso, ¿no? Noten el ejemplo que da, porque versículo 17 no cambia de tema. Sigue hablando de esto, de pecados ocultos, y cómo eso sale a la luz por la oración de la iglesia, ¿sí? Verso 17 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, dice, Elías no era un superhombre. Era un profeta, pero tenía los mismos luchas y los mismos problemas que nosotros, ¿sí? Eso está diciendo ahí. Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué está diciendo ahí? No sé si ustedes se acuerdan de la historia de Elías, que él había orado, como dice acá, y dejó de llover, y después 3 años y medio volvió a orar y llovió. Pero ustedes se acuerdan por qué Elías había hecho esta oración para que no lloviese. Porque es una cosa muy mala, ¿no? Parece, ¿cómo que no llueva? Pero Dios le dijo que ore para que no llueva. ¿Es algo bueno que no llueva o es algo malo? Malo. O sea, es una circunstancia mala que no llueva. Más para una cultura agrícola. Dependen de los animales, dependen de los cultivos. Después, si no hay nada, ni cultivos ni animales, en una época donde no existían las fábricas, no hay para comer, no hay de qué vivir. Así que Dios permitió que viniese una disciplina sobre el pueblo de Israel
y lo trajo por medio de la sequía. ¿Y cómo Dios trajo eso? Respondiendo a la oración de Elías. Dios le dijo, vos orá para que no llueva. Y acá está la oración que hizo Elías para que venga una disciplina de Dios sobre Israel. ¡Wow! ¿Ha pensado que el creyente es responsable de orar para que Dios traiga disciplina sobre la vida de un creyente que tiene un pecado oculto? Señor, quebrantalo. Señor, obra de tal manera porque está tan arraigado en su pecado que necesita que tú lo quebrantes. Necesita que vos traigas un dolor. Claro, nosotros no nos animamos a orar así, ¿no? Porque tenemos que nos caiga de rebote eso. Yo estoy orando así, capaz que me lo trae. Pero si nosotros tenemos vidas piadosas, podemos orar con tranquilidad que un creyente que está tan arraigado en su pecado, lo que necesita es un quebranto. Y Señor, tú sabes cómo traerlo. Quizá la pérdida de algo, quizá la pérdida de salud, quizá la pérdida de su trabajo, quizá la pérdida de dinero. Tú sabes qué usarás para quebrantar a este creyente que está yendo por un camino equivocado. Bueno, a esa oración se refiere acá. La oración que hace un creyente para que Dios discipline a otro que está endurecido en su pecado. Ese es el contexto de todo esto de la oración de Elías aquí. Y esa oración que lo hizo por guiado por el Señor, porque el pueblo no respondía a Dios. Y cuando después respondió, vino un tiempo de avivamiento, Dios respondió y dijo, bueno, ahora orá para que llueva otra vez. Tremendo, ¿no? Bueno, Santiago termina el texto enfatizando la importancia de la disciplina correctiva. Versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, ¿qué está haciendo Santiago al final? Dice, no tengan miedo de orar de esta manera por un creyente que está en pecado. Anímense a orar. ¿Por qué? Porque le están haciendo un bien en realidad. Porque peor del dolor que puede experimentar con la disciplina, peor es lo que el pecado puede hacer en él. Entonces, no teman orar que Dios traiga disciplina, porque va a terminar muy mal si sigue realmente en el pecado. Dice que si alguno se ha desviado de la verdad, esa es nuestra base para orar por alguien. Señor, conforme a la Escritura, la conducta de este creyente no está bien. ¿Sí? Esa es la base. Y le hace volver, el propósito de disciplina es que vuelva del error de su camino, y dice que librará de muerte un alma. Ese es el motivo, podemos librar. Y algunos comentaristas dicen que en realidad la intención de Santiago se está relacionando con la muerte o los daños que puede traer si sigue en ese camino pecaminoso, que Proverbios lo habla mucho. Si sigue en ese camino, Señor, le va a ir muy mal, muy mal. Y queremos salvarle de esa muerte terrible que puede traerle la práctica de ese pecado, ¿sí? Y dice que cubrirá multitud de pecados. Esa palabra cubrir es perdonar. Y eso habla de la bendición que trae la disciplina correctiva en la vida de una persona, ¿sí? Cubrirá multitud de pecados. Habrá perdón y habrá restauración. Tremendo, ¿no? ¿Cómo termina? Alentándonos a nosotros a preocuparnos unos por otros por nuestra vida espiritual. ¿Cómo andas de trabajo? Bien. ¿Cómo andas de salud? Bien. ¿Cómo andas con la familia? Bien. ¿Cómo andas en tu relación con el Señor? ¿Cuántas veces hacemos a preguntar a los hermanos? ¿Cuántas veces les preguntamos cómo están con el Señor? ¿Cuántas veces les preguntamos cómo están con su lectura de la Biblia? ¿Cuántas veces les preguntamos cómo están con su vida de oración? Porque realmente esas son las preguntas que debemos hacernos si nos preocupamos por la vida espiritual de los demás. Y si alguien nos viene a preguntar eso, no nos sintamos atacados. Sintamos que la persona se está preocupando por nosotros, que se está preocupando por nuestra vida espiritual, ¿sí? Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por tu palabra. Oramos que en verdad seas tú obrando a través de ella. Y al tocar un tema tan particular, deseamos, Padre, que seas tú conmoviendo nuestros corazones, y especialmente si tenemos pecados ocultos, seamos prontos para abandonarlo, confesarlo y poder volver a ti. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pasar al tiempo de